Ahí está. Bueno, ¿por qué le llamaremos 0,1 a este teórico? Ustedes vieron que a mí me gusta siempre oscilar entre algún nombre y algún número, y el 0,1 tiene que ver con lo binario de este tiempo, en contraposición con el 888 del que hablábamos allá hace 2 o 3 paradigmas atrás, cuando hablábamos de la organización de la racionalidad y de esta cuestión casi fordista de organizar las formas de producir, de construir, de trabajar, de recrearse, de consumir y de descansar, casi como una cadena de montajes. Y cómo esta cadena de montajes que ordenó en algún momento y sigue ordenando en muchas cosas nuestra vida, se fue disolviendo y fue entrando en crisis, no solamente este año por el COVID, sino que viene esta crisis anunciándose hace ya por lo menos 20 años, y bueno, al fin sucedió la crisis total, ¿no? Dice una antigua maldición china, vivas en un tiempo interesante. Y bueno, estamos en un tiempo interesante, un tiempo que nos va a permitir hacer lecturas, evaluaciones, pero que al fin sucedió también, ¿no? Porque ¿cuántos años hace que venimos leyendo y venimos hablando de este colapso que está por venir, de esta crisis total, del fin de épocas, y yo creo que hace rato que lo venimos transitando al fin de época, y como todas fines de época son transiciones. Hoy me interesa hablar de esas transiciones, y por eso tanto China, ¿no? Porque de por sí, bueno, el virus nació allá en China, todavía no sabemos si nació, si salió de un animalito o si lo fabricaron, y eso será una de las cosas que nos contará la historia en un tiempo, pero lo que sí sabemos es que nos interesa reflexionar sobre esta cuestión. ¿Y por qué pongo la palabra crisis? Porque la semana pasada sé que varios de ustedes dijeron, uy, qué teóricos que nos dejan tristes, qué teóricos que son bajón y nos deprimen, y es verdad. Pero yo creo que también tiene que ver porque sentimos que nos afectan directamente, es mirar la contemporaneidad desde nuestras propias vidas contemporáneas, y eso siempre pone en crisis. La palabra crisis, me pareció interesante esta pantalla que la semana pasada usó Eduardo Martres, que es un diseñador uruguayo que está dando clases en China, y que gracias a estas cuestiones de la virtualidad y que todos estamos en nuestras casas y no hay aviones y demás, nos dictó un teórico para los estudiantes de diseño industrial. Y él empezó con esta primera pantalla en donde nos contaba cómo se construye la palabra crisis, cómo se la dibuja en chino y en japonés, que son idiomas que tienen para la representación de sus, no son letras, sino son símbolos, casi las mismas tipografías. Y de hecho en chino y en japonés, la primer parte de la palabra crisis se dibuja de la misma manera y significa peligro. Y la segunda parte, con variaciones, significa oportunidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que de toda crisis sale una oportunidad, de que toda crisis es una oportunidad. Así que bueno, en la primera parte del teórico va a ser pura depresión, vamos a ponernos en real crisis con un montón de cuestiones que nos vienen pasando, e intentaremos ver las oportunidades hacia el cierre en lo que empieza a pasar en arquitectura y en urbanismo, que es nuestro campo disciplinar. Nosotros venimos en este paradigma tecnológico, en donde lo que sucede en relación y en oposición a los anteriores es que ya no predomina el sujeto por sobre el objeto o el objeto por sobre el sujeto, sino que se disuelven y empieza a generarse esta dualidad de mezclar y conectar, nos mezclamos a la vez que nos conectamos, nos separamos a la vez que nos juntamos, pero sobre todo lo que sucede es que no sabemos del todo si somos sujetos objetivados o si somos objetos subjetivados. El sujeto se transforma en objeto en muchos casos, dependemos de objetos en todos los casos, todo el tiempo estamos
pendientes de una cantidad de objetos que nos rodean, pero ahora más que nunca de los objetos que nos comunican y de estos sistemas que dieron en llamarse interfaces ya hace más de 30 años, y a su vez, no mediamos, sino que estamos siendo mediados por tecnologías. Profe, no se escucha, me dicen. No se escucha. Sí, se empezó ¿Ahora a cortar. Sí, hubo un corte. Sí, ahora sí. Me fui transformando en fantasma. Bueno, ¿quién me recuerda hasta dónde escucharon? Hasta objeto subjetivado y ahí como que... Bueno, sujeto objetivado. ¿A qué me refiero con sujeto objetivado? O sea, ya lo mismo lo vamos a ir profundizando en las próximas pantallas, pero hasta para resolver nuestros problemas de salud y nuestras cuestiones de salud, vamos objetivándonos y agregándonos partes a nuestro cuerpo para ir mediando e ir sanando. ¿Quién de nosotros no tiene o anteojos o un diente por implante o un marcapasos? Bueno, no todos tenemos marcapasos, yo todavía no, pero cada vez más vamos hacia transformando nuestros cuerpos hacia, no hacia mediados, sino nuestros cuerpos terminan estando mediados por tecnología que nos ayudan a repararnos. Dice Harari que la gente se muere no porque los dioses así lo decretan, sino debido a fallos técnicos, y porque vivimos en una era técnica. Él tiene varios libros que les voy a recomendar después al final en una pantalla, en donde se los enumero por si alguna vez los quieren leer. Él habla de que nos estamos transformando en sujetos amortales, en el sentido, dice que en el 2050 ya está comprobado que los avances científicos y tecnológicos nos van a permitir asumirnos como amortales, y que la única muerte posible va a ser el accidente o el suicidio, porque todas las otras enfermedades o los otros problemas técnicos que podamos tener con nuestro organismo va a poder mediarse a través de la técnica y de la tecnología, como si fuéramos objetos a reparar. Estos objetos a reparar, hoy una de las chicas a la mañana nos preguntaba sobre esta sociedad del dopaje, así que ahora voy a profundizar un poquito. Esta sociedad que estamos siendo cada vez más se va convirtiendo en una sociedad del dopaje. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el paradigma racional que decíamos, bueno, que había aparecido un nuevo sujeto, un sujeto que asociaba su tiempo libre a determinados vicios, a determinados fármacos? Este nuevo sujeto que estamos siendo es un sujeto que ancla todo su ser y su hacer en esta fe, en lo mensurable y en lo cuantificable, y en esta vida inmediata, y en esta vida que sucede tanto en las pantallas, como más en las pantallas que en la vida misma. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, todo el tiempo estamos mediados o dopados por esta tecnología que nos interpela, y esta selfie, y estoy siendo más feliz si lo publico en la red, esta necesidad de medirme todo lo que hago, ¿no? Con nuestros aparatos, ¿qué hacemos? Medimos nuestros pasos, medimos si tomamos agua, ahora nos miden la temperatura y hasta saben si nos movimos, si no nos movimos, si estuvimos cerca o no de una persona contaminada, contagiada, y hasta hablan de contaminación como si fuera polución. Entonces, ¿en qué clase de seres nos estamos convirtiendo cuando toda nuestra forma de estar en el espacio, tanto público como privado, termina estando mediada por estas tecnologías de época, cuando hasta la indumentaria que nos empezamos a poner empieza a... hay alguien que le está hablando a la mamá o le está escribiendo algo a la mamá en el chat, por ejemplo. No sé quién. Espera. ¿Podemos ver? Brisa, mi mamá siempre me dice, si fuiste a correr y no subiste una foto corriendo, no saliste. ¿Viste, Brisa? Es así. Cada vez les pasa más eso, pareciera que no comieron,
sino postean una foto de lo que comieron. Yo me horroricé cuando me enteré que el celular te avisa si no tomaste agua, y cada vez nos empieza a pasar más esto, y casi que no nos damos cuenta, y ya empieza a ser un factor de diseño. O sea, los mejores diseñadores del mundo tienen que trabajar con inteligencia artificial, porque si no sus diseños no entran en el mercado. La indumentaria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos seres que estamos siendo en cuerpos obsoletos, en cuerpos que necesitan ser redibujados todo el tiempo, en este dopaje? Yo siempre pongo el ejemplo de determinados folletos de algunas farmacias que hacen ofertas, o cadenas de farmacias, no sé si vieron. La mitad del folleto es productos que te mejoran cosas, desde ácidos hialurónicos hasta rendimientos y demás. Y la otra mitad, productos que te eliminan cosas. Entonces te ayudan a eliminar grasa, te ayudan a no engordar, te ayudan a tranquilizarse, te ayudan a no tener colesterol. No podemos creer que si no consumimos algo podemos tener un cuerpo en equilibrio. A su vez, estos cuerpos en equilibrio cada vez más, y ustedes lo vieron la semana pasada cuando hablábamos de la sociedad del rendimiento y de la sociedad del cansancio, cómo empiezan a propiciar o generar nuevas enfermedades que ya las vimos desde en los últimos años. Como nunca se habló de estrés, de depresión, de pánico, de obesidad, de anorexia y estas enfermedades extremas y por eso también esta foto, ¿no? O sea, es increíble que en el siglo XXI haya un altísimo porcentaje de población de niños desnutridos, pero que también haya niños anoréxicos y haya niños obesos, y todas son cuestiones cuasi dramáticas y que van a generar muchísimos problemas a futuro, y a todas las estamos generando los propios humanos por los sistemas de relación que fuimos insertando en el mundo, ¿no? Por las formas de relación que fuimos generando. Estas formas de relación que la pandemia los va a aumentar, claramente, Francisco. Dependemos absolutamente de las tecnologías, como dice Tomás. ¿Y qué pasaría? Hay un libro que se llama El accidente total, que es de Paul Virilio. O sea, ¿qué pasaría si sucede ese accidente? O sea, este año nos tocó vivir un año de encierro. O sea, ¿qué pasa cuando no pudimos usar Airbnb, cuando no pudimos usar los puntos de las millas, cuando no pudimos salir de nuestras casas, cuando nos localizamos? Algo que en nuestras cabezas estábamos como absolutamente deslocalizados ya. Pero ¿qué pasaría si se cayera el internet, por ejemplo, durante 6 meses, como nos pasó ahora con esta caída del movimiento? Imagínense todas las cosas que entrarían en colapso, crisis, parálisis. Sí, Tomás, yo creo que todos nos morimos si se cae el internet 6 meses. Ya no sabríamos vivir sin la tecnología. Porque estos cuerpos obsoletos también nos trajeron muchísimos avances tecnológicos que son casi dilemas éticos ya en esta época, como puede ser la clonación, como es la inteligencia artificial cuando empieza a incorporarse a nuestro cuerpo. O sea, no sé si están siguiendo el caso de Neuralink, que es este científico Elon Musk, que tiene su empresa y que está trabajando en el diseño de estos chips, que lo que van a hacer es generar las interfaces entre nuestro cerebro y las computadoras para que directamente desde el cerebro podamos operar las computadoras, podamos tomar datos de las computadoras, pero a su vez las computadoras tomen datos de nuestros cerebros. Y como adelanto, es increíble que una persona ciega pueda empezar a ver, que una persona que no escucha bien pueda tener una interfase mucho más poderosa y desarrollada que las interfaces actuales. Pero sin embargo, ¿qué puede pasar si todos sabemos lo que pasa en los cerebros de todos? No sé si vieron hoy el noticiero, pero estaban presentando una aplicación que nos permitiría a los profes, por ejemplo, verlos a ustedes en el Zoom y saber cómo va su estado de ánimo y poder monitorear si nos van entendiendo, si no nos van entendiendo, de acuerdo a cómo se comportan las caras. ¿Lo vieron? Eso lo decían en el noticiero de Córdoba de hoy, o sea que ya en el mundo debe estar hace 40 años. Pero es tremendo cuando eso pase también.
Sí, profe, nos saca hasta la última, hasta la parte más íntima de privacidad que tenemos, ya directamente no la tenemos. O sea, todo lo que tenemos, hasta nuestros pensamientos, son públicos. Exacto, por eso es un dilema ya ético, hasta dónde podemos o vamos a... Profe, Sí, lo que estamos hablando, esta semana, la semana pasada o esta semana salió un documental corto de 1 hora, creo, en Netflix, y hablan exactamente de lo que estamos hablando, estaría bueno que lo vean. Se llama El dilema de las redes sociales, y es justamente todo lo que estamos diciendo ahora, que las redes sociales se crean como una herramienta, nadie lo piensa como algo negativo, y está todo bien hasta que empiezan a venir estas cosas negativas que en un principio no se saben y que no hay una persona que sea mala o la culpable, sino que es, nada, parte de la misma situación. La herramienta se exacto. transforma en eso. Exacto, yo todavía no lo vi, pero me lo recomendaron, porque como tengo problemas de conectividad, tampoco logro conectarme a Netflix, pero me lo recomendaron y me dijeron que es buenísimo. Por eso hoy es como una sucesión de pantallas, el teórico mío, que les abre temas diversos y no los voy a desarrollar en profundidad ninguno, porque de todos hay muchísima información, pero en realidad lo que me interesaba era generarles preguntas, ¿no? ¿Qué ciudad es esta? Nueva York. Nueva York. Nueva York. ¿Es así Nueva York? No. Era, muy bien. Ya no es así. Era, porque además de transformarnos los seres, fuimos transformando también nuestro planeta. Primero lo construimos, luego fueron apareciendo los atentados y esos atentados fueron generando... El año pasado hubo más de 400 atentados en el mundo, o al menos amenazas de atentados, derivas territoriales. Pero también hay más de 20 países que están sufriendo migraciones masivas de población por distintos problemas, ya sea de pobreza, raciales, por guerras, y eso todo eso somos los seres de este momento, ¿no? Los seres que atentamos contra nosotros mismos, los seres que generamos estas situaciones de expulsión y de migración con los problemas que eso conlleva. La semana pasada Edith hablaba de la frontera con México, podríamos hablar del Mediterráneo, podríamos hablar de África, podríamos hablar de cantidad de países latinoamericanos, la Amazonia, pero también un planeta que está siendo... ¿Y? El campo de refugiados de Bangladesh, que es el más El de grande. Bangladesh, que es tremendo. También estamos siendo devastados por catástrofes naturales, como los incendios y como grandes problemas de, las tormentas que están sucediendo en este momento en Estados Unidos y los millones de hectáreas que ya se quemaron este año. Todo esto sucede con y a pesar del COVID, ¿no? Y viene desde mucho antes y tiene que ver también con que el COVID es una cosa más de todos estos accidentes que empezaron a sucedernos por cómo fuimos estableciendo nosotros los sistemas de relaciones entre seres humanos, entre seres con otros seres del planeta y entre seres con el soporte natural. Por eso aparecen todo el dilema también ambiental, sustentabilista, los equilibrios que nos debemos y de lo que tanto se habló, y que incluso en esta pandemia también se evidenció en el sentido contrario. Hoy a la mañana hablábamos con unos chicos en un taller, cómo determinadas cuestiones en relación al calentamiento global, al estado de contaminación del aire y demás, en los primeros días de parálisis total de las cuarentenas en todo el mundo, cómo se descomprimieron esos valores y cómo aparentemente empezábamos a reconciliarnos con algunas cuestiones que nos demandaba nuestro planeta, que ya claramente no, porque no sé si escucharon que ayer, por ejemplo, el humo de los incendios de Estados Unidos ya llegó a Europa, y eso implica y significa contaminación en el aire. Ahora, todo esto que nos contaron, que el humo que llegó, que los inmigrantes, o que los atentados, todo esto sucede en las pantallas, y es lo que alguien decía hace un rato, ¿lo creemos o no lo creemos? Es lo que nos están diciendo, y de acuerdo a dónde lo miramos, es la información que nos llega. Y en este momento todo terminó sucediendo en las pantallas, no solo las noticias, sino hasta nuestras clases, la salud, la alimentación. ¿Viste? Esto
da vuelta del 888 los modos de la recreación y los modos del estar en los espacios. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía en el primer o segundo teórico que les di en el año, que habíamos empezado a sacar de los domicilios una cantidad de funciones y a institucionalizarlos e instalarlos en las ciudades, como fueron los grandes centros de salud, los grandes centros comerciales, los grandes centros educativos, los pequeños y medianos, pero toda la estructura de servicio institucional y de equipamiento institucional salió de los domicilios y empezó a suceder en espacios públicos, sociales, privados, públicos, gubernamentales, pero afuera del domicilio. Y desde hace 6 meses todo eso volvió al domicilio, al punto que ya muchas de las prácticas empiezan a generar la duda, y la pregunta recurrente que nos estamos haciendo en los últimos meses, ¿cuáles de estas prácticas permanecerán y cuáles de estas prácticas volverán a ser lo que eran? ¿No les pasa que termina siendo tema en sus hogares? De, bueno, seguiremos comprando por internet, seguiremos teniendo clases, o cuando volvamos a las aulas, seguiremos con una parte virtual, volveremos todo a lo presencial. ¿Qué opinan? Sí, o los trámites, incluso qué trámites se pueden seguir haciendo virtualmente y qué otros trámites hay que ir hasta allá, hasta el lugar. Exacto, Sí, un montón. ¿Cómo? El tema de la presencialidad para mí, para el FACO, espero que sí, que se vuelva como era antes. Pero hay muchísimas cosas como, no sé, el teletrabajo, el teletrabajo como que está ganando mucha fuerza ahora, porque ganas tiempo, en realidad el traslado, no necesitas un lugar fijo, las empresas pueden trabajar solamente con las casas de la gente. Está ganando también lo de pedir cosas por internet, que te manden un delivery, porque todo esto no necesitas un lugar físico, sino que solamente necesitas un lugar virtual, como si fuera un local virtual lo que vos necesitas. Tal cual, un montón de cuestiones, como decís vos, sí, todos queremos volver a las aulas y todos queremos volver a vernos, pero probablemente ninguno de nosotros tenga ganas de seguir haciendo 5 cuadras de cola para hacer un trámite. Porque la pandemia también nos permitió entender que un montón de cosas podían realizarse de otra manera. Y ahí nos deberemos también los debates del trabajo, del teletrabajo, de cómo, en qué condiciones, cómo hacer que la gente no pierda sus trabajos, porque esto también puede llegar a empezar a pasar. Por ahí me dicen, a ver, las empresas se están dando cuenta que es más práctico y eficaz que sus empleados trabajen desde su casa. Sin duda, probablemente los empleados también se den cuenta que quieren pasar más tiempo en su casa, en su familia, o manejar sus propios horarios. Ahora, ¿hasta dónde manejar tus propios horarios te termina siendo esclavo de tus horarios y en vez de trabajar 8 horas, terminás trabajando 16 o 17? ¿Alguien está haciendo teletrabajo? Aparte de estudiar, ¿no? No estoy haciendo teletrabajo, pero me pasa con la facu que por ahí siento que nunca me voy de la facu. Estoy todo el día en la facu, desde que me levanto hasta la noche, porque la facu es mi casa, entonces me voy a dormir y tengo la facu ahí, y me levanto y me siento en la compu, y nunca tengo realmente un descanso así. Exacto. Sí, a mí me pasa lo mismo, me pasa igual. Por eso ruego volver a la presencialidad, como que necesito eso. Claro, porque lo que nos también pasa también es que venimos de un formato de muchos años de estar acostumbrados a salir de nuestras casas para hacer determinadas cosas, y entonces conectás y desconectás. Y ahora es un entrenamiento otro. A lo mejor los niños que empezaron jardín con este formato, si siguen con este, estoy diciendo una hipótesis, ¿no? A lo mejor logran hacer el quiebre en su cabeza y no como nosotros que estamos las 24 horas conectados. Aparte, este año algunos... Yo tengo... No. A ver, vamos dando la palabra porque esto se está poniendo bueno. A ver, Edith. No, este año algunos diputados, creo que de Frente de Todos, presentaron un proyecto referido al derecho a la desconexión, en relación al teletrabajo, el derecho a la desconexión. Es decir, que no puede colonizar totalmente todo el tiempo en tu casa el trabajo. Bueno, con la facultad debería ser algo parecido, ¿no?
Sí, es que en realidad está instalado, porque suponte, las cátedras cumplimos nuestro horario estricto de dictado de clases, o los empleados de las distintas organizaciones, en el caso de la universidad, los empleados no docentes tienen un horario de trabajo de 8 a 13, pero es mental la desconexión, me parece, a la que se refieren los chicos. O sea, que uno, a pesar de saber que tiene clases, en el caso nuestro, de 15:30 a 18:30, en tu cabeza seguís funcionando como si la facultad estuviera las 24 horas en tu casa. No sé si te referías a eso, no me acuerdo quién era el que hablaba. Sí, yo decía eso. La facultad en mi casa, o sea, en mi cabeza está todo el día, porque la facultad es mi casa. No es que lo puedo dejar en la facultad porque la tengo acá. Claro, por eso también. Todos como que tenemos como un espacio aparte para precisamente solo la facultad, o sea, un estudio o algo de eso, y es como que lo haces o en el comedor, entonces estás con la facultad ahí, comes ahí, entonces estás ahí, o en la habitación y dormís ahí, y hacía 5 minutos estabas estudiando, entonces tampoco como que podés separar el espacio, entonces eso tampoco te deja como separar la cabeza. Claro, me pasa muchas veces que no puedo dormir pensando tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo. Como que no llego a hacer esa desconexión. Profe, a mí me pasa igual, yo el año pasado viajaba de mi ciudad y perdía como 4 horas viajando, y este año que pensé que si me iba a hacer más fácil, no tengo tiempo, o sea, estoy todo el día casi con la facu, o bueno, si no tengo clases, haciendo tareas también. Claro, es súper comprensible todo lo que dicen, porque creo que estamos atravesando también estas transiciones y es como que nos tiraron en una pileta con agua helada sin avisarnos. Entonces, al no tener esa transición, la migración fue espantosa, ¿no? Pero yo estoy casi convencida de que cuando esta tormenta termine, porque además no es solo que migramos a teletrabajo, sino es que nuestra vida entera cambió, va a haber algunas cosas que van a permanecer para bien y ojalá todas las otras malas logremos volver a como estábamos, ¿no? Sobre todo esto que decíamos, de sí, es cierto, no tenemos conectividad, no tenemos espacios adecuados en nuestros domicilios, todavía no tenemos, como decía Edith, no tenemos ordenado legalmente cómo deben ser estos trabajos, ni siquiera sabemos cómo hacerlo, y a uno... Y el estar también distanciados hace que uno diga, ay, necesito avisarles esto, porque me parece que si no, pareciera que no podemos esperar a nuestro día de clase para decirles algo, que antes sí esperábamos a nuestro día de clase para decírselos. Y en relación a eso pasa, ya viene de antemano también, porque, por ejemplo, con esto que tenés también en la pantalla del WhatsApp, Mariela, pasa con los grupos de WhatsApp, que no tienen horario, no tienen límites, se comunican en cualquier momento, entonces también hay que poner como un límite también a eso, no puedes que las 24 horas del día pendiente con esos grupos, ¿no? Por ejemplo. Sí, ni hablar cuando la misma información te la pasan en 15 grupos de WhatsApp diferentes, por ejemplo, no sé si les pasa, pero a nosotros nos pasa todo el tiempo. Es decir, basta, por favor. Recién, por ejemplo, acabo de, sin querer, por intentar vaciar un grupo de WhatsApp, me salí del grupo. Pero el colmo es el grupo de decanos de todo Sudamérica. Entonces ahora no sé cómo de rogarle a alguien que me agregue. Decía, por Dios, metí la pata, no me quería salir del grupo. Pero te pasan esas cosas. Así que bueno. Esto ya lo caracterizaba Marx como alienación. Y alienación, alien significa extraño, es como una especie de sentirse extraño, un extrañamiento de sí mismo por saturación de requerimientos. Pensado desde esta sociedad del cansancio, ¿no? Exacto. Pero como ya lo dije la semana pasada, y que lo precisa Han, hay derecho a la resistencia, hay que en algún momento decir basta, decir esto no lo voy a hacer, o bueno, me quiero dedicarme un rato a tratar de aburrirme, a no pensar todo el tiempo. Sin duda, sin duda. Es un derecho, es un derecho humano que tenemos de repente a poder decir que no, porque en realidad los animales no pueden decir que no, hacen lo que están programados a hacer desde su especie, desde su supervivencia. Y no pueden resistirse. Nosotros sí podemos resistirnos. Exacto. Y eso que vos decís, eso que ustedes dicen de los animales, también se aplican a, por ejemplo, vos ves una persona que cumple 102 años,
todas las personas que viven mucho tiempo les preguntas o te fijas cómo vivieron, y vivieron de una manera en la que siempre estaban haciendo algo y todo lo que tienen, lo tienen porque lo hacen ellos, todo hecho a mano propia, y justamente vi entrevistas, muchas entrevistas, y por qué, digamos, cuál es la clave de vivir tanto, y llegan a la conclusión de que hacer las cosas uno mismo, no depender tanto de esto de las redes, de las cosas más que te la dan servidas, influyen mucho también en la longevidad. O sea, hay que hacer, no hay que estar todo el día acostado mirando y esperando y etcétera. Exacto, eso se llama calidad de vida. Por eso yo decía al inicio que no es que este paradigma desactivó todas las prácticas que se empezaron a instalar desde la industrialización a esta parte, y sobre todo desde el paradigma racional, sino que lo exacerba. Eso es lo problemático también, o sea, lo dispara y potencia esos problemas que ya veníamos viendo cuando se instaló no sé si vieron las películas que les pusimos del modelo fordista, de esto del puesto de trabajo, de la cadena de montaje, de estar 8 horas poniendo la misma tuerca en el mismo lugar. Eso ahora lo vemos como una cosa que agobia, pero también agobia estas prácticas que estamos instalando todos nosotros, y creo que va a estar en nosotros y en la inteligencia que tengamos de acá para adelante, cómo generar esos espacios de distensión, de aburrimiento, de calidad de vida. Profe, también lo que pasa es que la tecnología fue un salto en la humanidad, nunca se había visto un salto tan grande, siempre todo fue de poquito, y la evolución hacía que nos adaptemos a esos pequeños cambios, pero esto fue tan drástico que generó muchas cosas negativas en la gente, mucha ansiedad, cosas que antes no se veían tanto. Exacto. Por eso les hablaba antes de las nuevas enfermedades que aparecieron con este paradigma tecnológico, ¿no? El paradigma tecnológico que finalmente llevó a superar esa lógica fordista y esa lógica toyotista que habíamos visto en los paradigmas anteriores, y que tenían que ver justamente con los modos de producir, con las cadenas de montaje, y que dispara hacia otros problemas inmensos. O sea, por un lado, las materias, o sea, con qué materias vamos a empezar a trabajar de acá en más y cómo. Pero por otro lado, también con los espacios de trabajo. O sea, si ahora todo lo pueden hacer los robots, si ahora todo se puede imprimir, ¿qué vamos a poder hacer los hombres? ¿Qué va a pasar cuando no podamos generar trabajo para todos estos hombres? Entonces, ¿cómo nos vamos a reinventar para poder tener calidad de vida, para poder seguir sobreviviendo sin caer? ¿Cómo equilibrar la pobreza? ¿Cómo equilibrar la riqueza? Y porque venimos de un modelo que a lo mejor no era claramente, o sea, ¿a quién le gustaba estar 8 horas poniendo la misma tuerca? Pero ¿a quién le gusta no tener comida para llegar a fin de mes? Y entonces el dilema empieza a suceder ahí. Si todo se puede robotizar, ¿qué va a pasar? O cómo nos vamos a reinventar y cómo usar nuestra creatividad para poder generar otras formas de estar en el mundo. Convengamos que no es que desde que el hombre apareció en la Tierra como sujeto inteligente, se manejó con este modelo. No, este modelo tiene unos siglos, y sin embargo pareciera que no podemos pensar otra forma de estar en este espacio en el que nos toca habitar, que es el planeta Tierra. Y también hablábamos de las cuestiones materiales, es decir, bueno, ¿cuáles son los nuevos desafíos materiales? Si ya hay que ir hacia materiales no contaminantes, si ya hay que ir a procesos que nos vayan corriendo de a poco de lo físico y de lo químico y nos instalen más en lo bio. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con biomaterias? Esto las industrias, y yo siempre lo anclo en la automotriz, porque las automotrices son las que después cambiaron las formas y los diagramas de flujo en nuestras ciudades y todo el diseño de nuestro urbanismo, desde los primeros vehículos. Esta parte tuvo que ver con la relación entre el vehículo, el desplazamiento y el crecimiento de las ciudades, o el no crecimiento de las ciudades.
Pero ya hace más de 20 años que las automotrices están pensando en cómo avanzar hacia conceptos que no utilicen combustible, hacia vehículos, bueno, el caso más extremo y que todavía a mí me sigue llamando la atención es la investigación de la Mercedes-Benz de estos vehículos cultivables, donde a partir de semillas se pueda, y en estos viveros, es esta imagen de acá abajo a la izquierda, y en estos viveros vaya creciendo el Mercedes hasta transformarse en ese concepto que ya se presentó en un salón del automóvil, cuando podían ser presenciales los salones del automóvil hace más de 20 años, pero también tenemos, por ejemplo, en el caso de pequeños objetos, todas las exploraciones que está haciendo el diseñador industrial Silvio Tinello, que está trabajando con hongos y con kombuchas y con bacterias y cómo descomponiendo determinados materiales puede generar otros. Uno de los materiales que diseñó, con el que hizo esta alcancía ecológica, es justamente un material que tiene la resistencia de un cerámico, pero que se hace completamente con compuestos biológicos y con operaciones de hongos que generan ese propio material. Es decir, no hay interpelación de materia química ni de procesos físicos. Este diseñador es egresado nuestro, ahí Emi les está poniendo el link, es súper interesante ver lo que hace, y además este año tenemos el orgullo, y por eso lo menciono, porque es la primera vez que invitan a un cordobés a la Bienal de Venecia. Este año se suspendió la Bienal de Venecia, pero él estaba invitado, y lo contradictorio, la Bienal de Arquitectura de Venecia, y invitaron a un diseñador industrial. Pero bueno, la buena noticia es que egresado de FAUD, la mala noticia es que no es arquitecto, es diseñador industrial, pero súper interesante lo que está pasando con lo que él está pensando en estas materias que tienen que aparecer como superación de las materias de los plásticos y de todos estos materiales con los que venimos trabajando en los últimos años como derivados del petróleo. También algo que me interesa, y por eso uno lo anclo mucho a diseño industrial, además del vehículo que determina el diseño de nuestras ciudades, todo el mundo de los electrodomésticos y los objetos para el hogar, que viene muchas veces dado de las fábricas de electrodomésticos, también determinan y condicionan el diseño de nuestras viviendas. Hay un concurso que se hace todos los años, que es el Electrolux Lab, que les recomiendo que lo sigan, porque las cosas que presentan 10 o 15 años después aparecen en el mercado, y bueno, estos son algunos de los premios del 2018, porque los del 2019 todavía no están publicados, pero fíjense cómo ya en el 2018 se pensaban procesos que tuvieran que ver con hacer ejercicio en el hogar, lavar la ropa, o sea, eso que parece un hámster que circula en la misma rueda, en realidad es una lavadora de ropa, que a su vez sirve para hacer gimnasia, y a su vez proyecta en la pantalla. En el 2018 por ahí parecía ridículo, hoy con el COVID parece el objeto ideal para todo domicilio, cuando no te podés correr y sí podés ver que estás corriendo por el paisaje del mundo por el cual te interesaría correr. Una lavadora que consume menos energía, que consume menos productos, menos agua, y que es ecológica y demás. El otro elemento que me parece, digo, cómo este tipo de exploraciones permiten también entender qué prácticas van a empezar a volver a los domicilios, qué prácticas van a demandar un espacio en los domicilios. Una de las prácticas que claramente está cambiando es la alimentación, y con todos los discursos de la alimentación sana, de la hidroponía, de la huerta en tu propia casa y demás, eso abrió un campo enorme en el diseño industrial en relación al rediseño de los objetos, de los electrodomésticos para las cocinas. Esta, por ejemplo, es una isla que a su vez produce tu alimento, que recircula el agua, que cocina. Cuando esto suceda es casi como lo último que modificó nuestros domicilios probablemente haya sido el microondas, y en las casas de sus bisabuelos o de sus abuelos probablemente no había un lugar en el amoblamiento de cocina para instalar el microondas, y sin embargo ahora es impensado diseñar una cocina sin ya prever el espacio para el microondas, el espacio para el horno empanelable, el anafe, y una cantidad de cuestiones que hace unos años no existían en el imaginario del diseño. Estos avances en
en el mundo del pensar cómo vamos a cocinar nuestros alimentos, cómo vamos a producir nuestros alimentos en nuestros hogares y demás, claramente nos van a establecer decisiones de proyecto, como las condiciones de iluminación, las dimensiones, las conexiones y las infraestructuras, que hay que mirarlas porque muchos de ustedes se van a dedicar a diseñar vivienda cuando se reciban. Y este es está para cerrar para cerrar este grupo de reflexiones. Hay un artista que hace desde el 2000, Eduardo Kac, que viene trabajando con ADN de distintos animales y los cruza, los mixtura y experimenta. El caso más famoso fue el conejito Bunny, que justamente no sabemos si es una medusa que salta como un conejo o un conejo que brilla como una medusa. En realidad uno lo percibe como conejo porque su configuración es la de un conejo, pero en su ADN tiene el 50% de medusa y 50% de conejo. Y asombra, y yo siempre como en el otro extremo del ring pongo, bueno, pero no nos asombra que empiezan a aparecer carnes sintéticas o que todos los días cuando se van a mirar Netflix terminen comiendo papitas fritas con gusto a salame de Milán, que son estas mixturas de época que nos atraviesan y en las que muchas veces no somos críticos, pero están ahí y hay que mirarlas. No estoy alcanzando a leer el chat para ver qué dicen. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en los avances en los materiales, en los avances técnicos y en las formas de la producción, en las formas de movernos, en las formas de interactuar, que finalmente el gran desafío por el que todos ustedes están pasando y la gran responsabilidad nuestra es cómo los preparamos para trabajos que aún no existen. La semana pasada hablábamos, no me acuerdo si en el taller de ustedes o en cuál, decíamos, bueno, ¿qué querías hacer cuando eres chiquito? ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Y capaz que ninguno de ustedes dijo en su momento Instagramer, porque capaz que el Instagram no existía. Y sin embargo hoy el mundo está lleno de Instagramers, YouTubers, influencers, y una cantidad de bioingenieros, muchas profesiones que hace muy poquitos años no existían y que empiezan a generarse como mixturas de las profesiones clásicas. Entonces, hay que prepararse para trabajos que no sabemos cuáles van a ser, con herramientas que no han sido desarrolladas. Nosotros cuando estudiamos arquitectura, el EMI no porque es muy chico, pero todos los otros, no teníamos informática, simplemente porque no existía todavía el AutoCAD. Después tuvimos que acostumbrarnos y entrar a esto y desarrollar herramientas que ustedes ya tienen desarrolladas, pero que seguramente a los 3 o 4 años de recibirse esas herramientas no les sirvan más y tengan que reinventarse todo el tiempo para resolver problemas que todavía no sabemos cuáles son. Dicen en el chat, lamentablemente no podemos inventar un nuevo sistema, pero hay que quedarse con uno. Me quedo con el que me dio todo lo que tengo hoy. Ay, no sé a qué te referías, Gianni. Probablemente a una conversación. Del capitalismo. El capitalismo. Están debatiendo hace un ratito ya ahí en el chat. Ah, bueno. Tenemos un teórico en paralelo que lo voy a copiar después al final, así no me lo pierdo. Sí, claramente es el sistema que nos está dominando y habrá que ver hacia dónde va y cómo corregimos las cosas que no tienen bien. En esto ya Goya en 1820 pintó este cuadro que se llama Duelo a garrotazos, en donde los hombres pelean entre sí hasta a garrotazos hasta que uno muere, pero estos hombres están en este cuadro peleando entre sí sin darse cuenta que la arena movediza se los está tragando. Capaz nos pase eso, ¿no? Capaz por debatir y por no ver lo que nos está pasando, nos termine tragando la arena movediza. Yo creo que es un cuadro excelente de Goya, que visionario, muy fuerte. Con los caprichos, la verdad. Y lo quiero anclar a esto con un trabajo muy pequeño que hizo también un egresado de la facultad, el diseñador industrial Martín Ávila, como tesis de su maestría,
en donde él en realidad el objeto es casi nada, pero lo que él quería era investigar cómo hacer para mitigar el problema de la contaminación de los ríos serranos, cuando el problema que tenían los ríos era, por un lado, el desecho que reciben los ríos por alimentos y cuestiones de bebidas que van dejando los turistas que usan sus bordes, los peces y el estrés que les genera al pez, el ruido que se genera en los bordes por la música y demás, y él dice, bueno, a ver, si tengo estos problemas, tengo peces que tienen problemas de salud porque han comido alimentos que no son los alimentos que necesitaban comer, tengo gente que quiere ir a recrearse a la orilla del río, pero no puedo contaminar el río ni con baterías de radios, ni con excesos de ruido, y ni tirar, y cómo hago para curar estos peces. Entonces, él avanzó en el diseño de una radio con auriculares, que funcionaba por energía cinética. Entonces, al tener energía cinética, obviaba la batería, y entonces esta energía cinética se genera en el agua cuando el pez se acerca a este artefacto que él diseñó, a comer el alimento. Entonces, en cada uno de estos habitáculos le instaló alimento para peces con el antibiótico para curar la enfermedad que tenía el pez, y la fuerza que hacía cada pececito al alimentarse le generaba la energía necesaria para que la radio pudiera funcionar. Digo, les estoy poniendo un ejemplo mínimo, pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces para un mismo problema hay muchas salidas, y hay que permitirse pensar la salida, y no pensar que siempre la misma respuesta va a llevar a una solución, porque muchas veces venimos repitiendo las mismas respuestas y volvemos a tener los mismos problemas. Pasa en la vida eso. Esto nos sirve para preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la arquitectura y las ciudades? La crisis, dice Bauman, consiste en que lo antiguo está muriendo, pero no terminamos de ver lo que nace. Por lo tanto, tenemos este hábitat de la izquierda absolutamente racional que nos quiso enseñar Le Corbusier y que terminó siendo el de la derecha, con todo el ruido y la polución que terminaron teniendo en nuestras ciudades, y no sabemos muy bien hacia dónde debieran ir. Y la arquitectura está más o menos en ese mismo punto. O sea, por un lado nos encontramos con una serie de revistas de arquitectura que hacen como una loa de ese show, y que publicitan a determinados arquitectos que hacen determinadas tipologías, de determinadas estéticas, y casi con una disneylandización, y muchas veces no nos dejan ver esas otras cosas que suceden con esa arquitectura que no se consume, sino que nos consume, que es la arquitectura de la baja calidad habitacional, la arquitectura de la marginalidad y de la gente que quedó afuera del sistema y que tiene que buscar la manera de armar su propio hábitat, la arquitectura de estas ciudades contaminadas, polucionadas y sobresaturadas de elementos de movilidad y demás, y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar? Porque por un lado, todos los debates contemporáneos, ay, ¿para qué están escribiendo? Lo que tenemos, obvio, ningún sistema es puro y totalmente correcto, como debería ser, pero los principios básicos del capital... Ah, siguen con el mismo tema, bueno, listo. Ya después me voy a enganchar con eso. Yo siempre anclo con un ejemplo urbano, y en este caso me parece importante entender, ya que todo el tema del urbanismo en este momento es, bueno, ¿qué pasa con las ciudades? ¿Cómo descomprimimos los espacios? ¿Cómo generamos aire? ¿Cómo desincentivamos el uso del vehículo? ¿Cómo garantizamos una ciudad más amigable con el peatón? Y a su vez la industria automotriz que va avanzando hacia estos vehículos ya no solo automáticos, sino autónomos, vehículos que pueden funcionar sin conductor, vehículos que resuelven su trazabilidad por las vías que abre todo el otro debate ético, ¿no? De, bueno, alguien programa a estos vehículos, y estos vehículos en algún momento frente a un accidente tienen que tomar una decisión, y el que lo programa, dice Harari, que justamente es el momento en el que los filósofos van a tener mucho trabajo, porque hay que tomar una decisión a la hora de programar estos vehículos. Les doy un ejemplo simple. Este autito negro que está yendo
atrás del camión. Si en un momento viene un auto de frente y el camión frena de golpe, y ese auto, ¿a quién choca? ¿Al auto que viene de frente o al camión? Pero si choca al camión, se puede matar el conductor que venía durmiendo o haciendo su trabajo en la computadora mientras el auto lo conducía. Ahora, si se desvía para evitar al camión, puede chocar a un niño que venía en bicicleta de frente al costado del otro vehículo. Y es una decisión ética. ¿A quién salvo frente a un accidente? Porque es una carga. El tema con eso es que ahí le estaremos pidiendo a una máquina que tome una decisión que es totalmente, bueno, ya me estoy remontando, pero es cálida, no es una decisión fría. No es claro, pero la máquina la va a tener que tomar a la decisión. Sí, eso me parece realmente muy difícil. Lo único que se me ocurre es que todo el sistema esté en un mismo... Porque si tenemos esa combinación de sistemas, y va a ser muy difícil, porque va a tener gente que maneja de acuerdo a la racionalidad, de acuerdo al pensamiento humano, y gente que va a manejar de acuerdo a este pensamiento robótico. Claro, y es el dilema que están teniendo las automotrices, las aseguradoras y los juristas, porque a la hora de determinar convengamos que, por ejemplo, en Europa ya están los autos autónomos y en algunas ciudades ya están funcionando. Y entonces, frente al accidente, es todo un dilema que no están terminando de resolver todavía. Sí, es como que queda un vacío ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pasó de hecho con los primeros autitos de Google, estos que se manejan solo cuando vieron los autitos de Google, se manejan, vos lo podés alquilar, te conducen hacia donde vos querés llegar y después te bajas del auto y el auto se vuelve solo a su estacionamiento, que es un depósito en donde están todos apilados. Cuando la primera vez chocó uno de esos autos vacíos, el tema es de quién es la culpa, porque el auto va vacío. Y ahí empezaron los primeros debates jurídicos. Sí, no, realmente no conozco mucho leyes, pero calculo que es un vacío legal muy grande, o sea. Sí, de nuevo, frente a cada innovación hay que empezar a ajustar lo que pasó con el teletrabajo, ¿no? Aparece el teletrabajo, hay que normar el teletrabajo, hay que pensar los tiempos de no trabajo dentro del teletrabajo y demás. O sea, cada vez que aparece un elemento innovador en lo tecnológico o en las formas de relación, aparece luego, acto seguido, el elemento legal. En esta industria hay como dos ejes importantes de debate. Por un lado, el cómo dejar de consumir combustible y en lo posible generar oxígeno para el planeta. Estos son, bueno, el último concept de Hyundai que purifica el planeta, que purifica mientras circula, y los neumáticos que está probando Goodyear, que le puso nombre Oxygen, porque mientras circulan van generando con un proceso de fotosíntesis oxígeno. O la otra oferta que está apareciendo en todas las ciudades, que son las micromovilidades, y que también empiezan a generar debate de, bueno, cómo le generamos espacio para circular, cómo garantizamos las seguridades de todos, ya no solo el automovilista, el peatón, sino también todas estas personas que andan en todos estos medios alternativos de movilidad y demás, y que empieza a configurar de una manera diferente el paisaje de las ciudades, al punto que muchas ciudades ya empezaron a contratar estudios para repensar la funcionalidad de las autopistas, para repensar el uso de estos espacios después del vehículo. Esto es el proyecto que está haciendo OMA, de la refuncionalización de una autopista, el proyecto para Corea, para revitalizar el entorno a la estación central en una autopista enorme que pasaba enfrente de la estación central y que ya dejó de ser autopista y que pasó a ser un parque público. Y ciudad que ustedes googleen, ciudad que van a ver que empieza a repensar estos espacios o a eliminar estos espacios, como está haciendo Río de Janeiro, que demolió gran parte de la autopista que separaba a la ciudad de la costa. Esto creo que también empieza a ser una posibilidad. Convengamos que nuestras ciudades no estaban siendo las más agradables del mundo cuando estábamos totalmente
desbordados de vehículos y atravesados por vehículos, y ya no podíamos disfrutar de otra forma de estar en la ciudad que no sea con el ruido y la polución de estas máquinas. Entonces empiezan a ser espacios de repensar lo público y de repensar los espacios públicos en las ciudades. Creo, profe, que en ese sentido, disculpe que la interrumpa. No, está bien. En ese sentido es clave porque nosotros podemos hacer nuestra parte y en realidad tenemos un montón de cosas para hacer. Pero también es clave que nosotros exijamos a la gente, sobre todo a la gente que toma estas decisiones, a la gente que está en el poder, a la gente, no sé, al dueño, como eso que hace Hyundai, está muy bueno, porque ponen un poco, en realidad, el interés capital no tan importante y también ven un poco qué va a haber a futuro, el medio ambiente y todo eso, porque el aporte que hace una ciudad que se convierte en una ciudad sustentable es 100.000 veces mucho más grande que el aporte que hace alguien que, no sé, deja de comer carne o empieza a reciclar plástico. Si bien todo suma, necesitamos ese aporte de la gente que está manejando todo. Y lo tenemos que exigir. Sí, yo creo que es una lógica de pensamiento de época en el que, como vos decís, todo suma, y sobre todo lo que hace es ir cambiando nuestras formas de estar en los espacios, ¿no? O sea, y cosas que en un momento eran señal de progreso en una ciudad, como fueron las autopistas, por ejemplo, hoy claramente empiezan a ser una señal de no progreso, o una señal de no pensar las formas de relacionarse o de amigarse con los entornos de las ciudades. Y de repente reflota toda la lógica de la bicicleta, de los monopatines y de otros elementos alternativos que lo que hacen es desacelerar la ciudad, descomprimirla de ruido, y son discursos que por ahí hace 40 años, si uno los mencionaba, te trataban de antiguo, porque la bicicleta no era en ese momento un objeto de éxito urbano, sino era más bien un objeto de atraso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, eso, bueno, es muy gracioso, ¿no? Porque antes el automóvil era para la persona con mucho dinero, y ahora el auto es para la persona normal, y antes los caballos eran para cualquiera y ahora es para la gente con mucho dinero, ¿no? Pero en ese sentido también lo que hay que tener en cuenta es buscar que pueda ser público, ¿no? Porque el acceso a una bicicleta por ahí no lo tiene todo el mundo, y todas esas cosas que los países muy avanzados lo tienen, ¿no? Eso de tener bicicletas en el espacio público, con lugares para que puedan circular y todo eso. Fran, Sí. En Buenos Aires las bicicletas las podés sacar sin pagar y las dejas en otro coso. Lo que sí tenés que poner tu tarjeta en el caso que se devuelva rota o no se devuelva la bicicleta, pero te la dan sin que tengas que pagar. Ah, bueno, eso me parece una muy buena medida. Realmente no tenía idea. Ojalá se pueda implementar en el resto de Argentina. Sí, en Buenos Aires hace ya unos años, en las ciudades europeas ya no es solo con las bicicletas, sino, de hecho ya las bicicletas están como retrocediendo y dejando el espacio a las micromovilidades, y ya todas las ciudades están con el tema de los monopatines, que se funcionan con ese mismo sistema, y a la noche pasan, los recogen donde vos los dejaste y los vuelven a instalar en los estacionamientos de monopatines. En Buenos Aires estaban ya también, en Uruguay y en Buenos Aires también ya estaban trayendo los monopatines, y acá en Córdoba también. El problema es que acá en Córdoba, imagínate, lo hablábamos ayer en la municipalidad, en una reunión, no tenemos las veredas ni listas para andar con un bebé en un cochecito, no quiero pensar lo que seríamos en monopatín. O sea, hay una cantidad de cuestiones a mejorar en nuestras ciudades para posibilitar estas prácticas, pero creo que son prácticas saludables. Aparte, creo que también va un cambio social que tiene que pasar para que podamos adaptarnos a eso y poder mantenerlo, no solo infraestructura de la ciudad. Sin duda, lo que dice Luis, se robaron los plantines de la Plaza Colón, imagínate lo que pueden hacer con los monopatines, pero bueno, son cambios en las conductas que debemos ir propiciando. Sí, yo creo que debemos primero tratar de no agarrar tanto ese prejuicio, porque si nosotros también tenemos ese pensamiento de la sociedad todo el tiempo y hay pocas posibilidades de que lo cambiemos, ¿no? Tenemos que un poco, desde nuestra posición, tratar de sacarnos ese prejuicio y cambiar el pensamiento como podamos.
Exacto, además muchos de ustedes van a ser gestores urbanos en grandes, medianos y pequeños municipios y creo que tienen que tener la cabeza lo suficientemente abierta para animarse a generar otros tipos de práctica a partir de detectar cuáles son los problemas que van encontrando. Bueno, si el problema es la seguridad, ¿cómo podemos propiciar prácticas y cómo podemos generar espacios en donde no siga sucediendo esa inseguridad y que no sea necesariamente seguir encerrándonos o con cámaras o qué sé yo, sino cómo reconciliamos a la sociedad para que vuelva a sentirse parte de la ciudad y no se sienta un excluido de la ciudad. Claro, sí, como que siento que por ahí muchas veces nos ponemos en guerra entre nosotros mismos. Siempre pensamos lo peor. Capaz que si empezamos poniendo de nuestro lado, como urbanistas, como arquitectos, como que nos toque, podemos llevarnos una buena sorpresa, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a las viviendas, finalmente. Porque siempre mi teórico termina con lo que está pasando en las casas, y como empezamos con los chinos y los japoneses, me voy a dedicar hoy un poco al pensamiento japonés en relación a las residencias, porque además hay mucha mirada innovadora y arriesgan respuestas alternativas a las que veníamos acostumbrados nosotros. Ya en el año 85, hace un montón, Toyo Ito presentó en una exposición esta experiencia, era como una experiencia conceptual que le llamó la residencia para las secretarias nómades de Tokio. Esto está muy publicado, yo simplemente les traje así una pantalla de cada uno para que ustedes después busquen lo que les interese, pero la idea de él decía, bueno, las secretarias en Tokio trabajan en 3 o 4 multinacionales a la vez, van yendo de un lado al otro, hacen gimnasia todos los días y se bañan en su gimnasio, almuerzan y cenan en restaurante, desayunan en la empresa. Por lo tanto, lo único que necesitan de su residencia es que les quede cerca de la oficina en donde están trabajando esa semana y que puedan descansar, cambiarse y maquillarse. Entonces inventó estas cápsulas que se iban como colgando de las torres de los edificios conceptualmente para que las secretarias puedan estar muy próximas a su lugar de trabajo y puedan hacer maquillarse y cambiarse. Pero quedó este concepto de la vivienda por un rato, la vivienda que se puede ir mutando, que puede ir cambiando de lugar, la vivienda, y empezamos a hacernos preguntas sobre las viviendas, ¿no? ¿Cuánto tiene que medir una vivienda? ¿Cuánto tiempo habita una vivienda? Muchas cosas que ahora se desmontaron con la pandemia, pero que veníamos como pensando hace unos años, bueno, ¿y cuántas horas paso en mi casa? ¿Para qué quiero tanta casa? ¿Cómo tiene que ser una casa? ¿Tiene que estar siempre en el mismo lugar? El fenómeno Airbnb o el fenómeno de los turistas y los trabajadores casi golondrinas, viajeros, no fue expandiéndose en el mundo. Y esta experiencia conceptual de Toyo Ito en cierta medida fue el primero en ver ya en los 80 esto que empezaba a pasar. Pero también hay muchas casas que están ya construidas y usadas en Japón, y en donde en todas se disuelven las relaciones clásicas de la residencia. Sao Fujimoto y su estudio son como muy vanguardistas en este sentido. Ya en el 2012 inauguraron la casa transparente, en donde lo que ponían en jaque eran estas condiciones del filtro de la intimidad a la que nos tenían acostumbrados nuestras casas, y en donde, bueno, si todo lo voy a comunicar en las redes y si mi vida es tan pública, ¿por qué mi casa no puede ser absolutamente abierta y transparente? En Japón tienen una lógica en relación a la posesión de la vivienda, y ellos usan la misma lógica que para el vehículo. Y ellos dicen que el valor de la casa se va depreciando desde que uno la usa por primera vez hasta que la desmonta, así como pasa con los vehículos, y que en realidad lo que tiene valor es el terreno. Por eso van a ver que desde los materiales y desde la estructura de los domicilios no vamos a ver las construcciones clásicas que veníamos viendo de las casas en Latinoamérica o de muchos ejemplos que analizamos en el orden frío ni en el orden cálido.
Esta, bueno, es una de esas casas que lo que explora justamente son estas relaciones de intimidad y esto hacer visible la vida. También tenemos muchas exploraciones, muchas del estudio Sana. Yo les traje una que ya Edith la semana pasada les mostró, que es esta casa Moriyama, que justamente lo que explora es la desestructuración funcional y esto de dividir cada espacio de la vivienda y atravesarlo por patios. Esta casa, que justamente en su tipología funcional explora la idea de, bueno, cuántas formas de comer hay en una vivienda, cuántas formas de cocinar. Es una casa que tiene más comedores y cocinas que dormitorios, porque lo que interesaba explorar es, bueno, qué tiene ganas de hacer cada residente en cada momento, con quiénes quiere juntarse, quiere comer afuera, quiere comer adentro, quiere comer en un comedor chico, quiere comer en una cocina, comedor, quiere comer en relación a su espacio de recreación y de televisión, o quiere solamente estar en un habitáculo mínimo. Entonces lo que hicieron fue justamente desarmar la funcionalidad clásica que ustedes, bueno, si recuerdan cuando veíamos las casas patio o las casas del orden frío, o incluso las casas del orden cálido, en donde funcionalmente no había grandes disoluciones, acá sí podemos ver en esta planta unas rupturas y absolutas, ¿no? Y esto de ocupar el 100% del predio, desarmando esta vivienda y que termina dando este resultado espacial que mostraba Edith la semana pasada. También Shigeru Ban, la semana pasada lo mencionó Edith, hizo innumerables exploraciones en cuanto a los nuevos modos de habitar y cuáles son los límites sociales de las residencias. A mí una de las casas que me parece interesante y distinta de las que les mostré antes, es esta que justamente lo que explora es ya no la transparencia, sino la opacidad y la luz entrando desde una envolvente translúcida, pero lo que explora es este enorme vacío que contiene todos los otros espacios funcionales a través de, bueno, lo que Johnny llama en su materia de equipamiento, los muebles habitables. O sea, él hace estas habitaciones móviles en donde cada miembro de la familia decide dónde quiere localizar su habitación ese día, si quiere darle la espalda a los otros miembros, si quiere asociarse a los otros miembros. Y entonces, bueno, estos 3 dormitorios andan girando por adentro de la casa y como rearmando la casa todo el tiempo. Una casa que en pandemia hubiera venido muy bien, tal vez, porque nos hubiera permitido, hay alguien que decía que cambiaba los muebles de su dormitorio, hoy no me acuerdo quién, imagínate si además hubieras podido cambiar tu dormitorio de lugar. Capaz que en estos 6 meses nos hubiera venido bien la casa de Shigeru Ban. Shigeru Ban es el mismo arquitecto que hizo este sistema de viviendas de montaje rápido ya en el 95 para los refugiados del terremoto de Kobe, utilizando justamente tubos de cartón que se podían atar y enlazar de una manera muy ágil y que permitía en muy pocas horas generar estos módulos habitables, generar también estos módulos para la oración o para la reunión social y para de alguna manera generar los espacios de contención frente a estos dramas que van produciendo las catástrofes. Desde la exploración esta de Shigeru Ban y la concreción en el terremoto de Kobe, innumerables estudios empezaron a experimentar y a realizar propuestas en relación a los límites territoriales y las respuestas frente a las catástrofes. Corresponde mostrarlo porque fue el primero, el más disruptivo y el que logró que en 5 horas se pudiera montar esto con cierta calidad. Les dije que solo les iba a hacer un muestreo porque quiero que tengan mucho tiempo de taller, por lo tanto les dejo acá tipo machete los estudios japoneses que creo tienen que mirar si les interesaron estos temas para ver por dónde están sus exploraciones en relación a las viviendas, los googlean, los miran, los analizan un poco, cosas interesantísimas, sobre todo por lo disruptiva y porque se animaron a cortar el límite, se animaron a mirarlo realmente desde una lógica diferente. Les recomiendo, por ejemplo, la casa sin paredes, que es una casa
cuya envolvente exterior son solamente cortinas y telas, y cantidad de ejemplos que yo en años anteriores lo daba en un teórico más largo, pero que este año decidí acortarlo mucho porque se nos acortaron también los tiempos de clases. La semana pasada ya Edith les hablaba también del otro problema, que es la residencia social, la residencia para la población que necesita que el Estado le resuelva su problema habitacional. El caso de Aravena fue un caso paradigmático, también empezó en el 2003, todos hemos tomado cosas de Alejandro Aravena, pero él apostó y fue de los primeros en apostar a los metros cúbicos. Entonces generó este conjunto en donde las casas eran de tipología triplex, huecas por dentro, pero eso permitía que se fueran agregando entre pisos a futuro sin alterar demasiado la configuración del conjunto, así como les decía Edith la semana pasada, también generar las ampliaciones entre bloques sin generar demasiado riesgo estructural ni cambiar la conformación de todo el conjunto. Esto se replicó en México, se replicó en varias ciudades, y de hecho la experiencia se llama Elemental Chile, Elemental México. En este concurso ganó Aravena. En Buenos Aires hay un caso interesante que empezó en el 2008, que se llaman los Murere, el plan Murere de los Adamo Faiden, que en realidad ellos lo que dijeron, bueno, hay cantidad de barrios, y en Córdoba también pasa, que tienen un nivel de densificación muy bajo y que podrían, hasta tanto se analice cuál es la densificación deseable de nuestras ciudades, multiplicar por 2 o por 3 su densidad sin ir a la demolición y la reedificación, sino apostando a la ampliación con estructuras muy livianas, de fácil montabilidad y de fácil desmontabilidad. Este es el caso de Adamo Faiden, lo pueden ver. Ustedes hacen ejercicios parecidos en tercer año, y ya voy cerrando, me empecé a apurar porque se nos va la tarde. Hace 3 años en Tokio nos llamó la atención a todos que en la semana de las viviendas, una muestra anual que se hace sobre las viviendas, en vez de exponer las obras de arquitectura, se montó todo en una sala con unas butacas blancas, como se ven ahí en las fotos, y toda la muestra estaba instalada desde anteojos de realidad virtual. Parecía súper innovador, este año nos tocó a todos mirar las cosas desde pantalla y no desde realidad virtual. Probablemente en algún momento, cuando volvamos a las aulas, volveremos a algún tipo de proceso de este tipo, y cuando ustedes rindan sus tesis, ¿quién les dice que no los veamos todos desde anteojos de realidad virtual en vez de ver las láminas colgadas en las paredes? Porque, como dice Vasnov, estamos en una era en donde coexisten varias eras. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestros cerebros del Paleozoico, habrá que ver si nos ponen o no esos chips y qué vamos a hacer con esos chips, con instituciones que claramente son de la Edad Media y que este año a los ponchazos intentamos salir de la Edad Media, pero cuesta un montón, y con tecnologías que no sabemos muy bien si son de los dioses o si disparan hacia dónde, pero que claramente nos están cambiando nuestras formas de ser, de estar, de comportarnos, nos están cambiando nuestras formas de seres humanos. Les dejo como machete, porque este es mi último teórico del año, los libros que al menos a mí me movilizaron y me cambiaron la perspectiva en los últimos 20 años. No pretendo que los lean a todos, pero ojalá que sí. Lo mismo les recomiendo a autores que sí o sí tienen que leer, como Yuval Harari, Byung-Chul Han, Bauman, Paul Virilio, Baudrillard, Richard Sennett, Ezio Mancini, bueno, y cantidad de autores más, ¿no? Pero acá les sinteticé los títulos que creo les van a servir en algún momento de la carrera. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna reflexión, quedamos con los micrófonos abiertos, y si no, pasaremos a los talleres. Gracias, Oscar. ¿Recomienda alguno de esos, profe, uno en especial? Hoy yo, Homo Deus. Bueno. Así, si me apuras hoy, Homo Deus.
Sí, es buenísimo. Se llama Breve Historia del Futuro, Porque de Yuval Harari. Lo vi todo y era como difícil de arrancar así como, sí, bueno. Sí, no es para arrancar por ese, ¿no? Pero yo me acuerdo, tomé un curso con Carmen Pinós una vez, hace muchos años, y Carmen Pinós nos dijo en la primera clase, no van a entender mi clase si no leen La velocidad de liberación y El viaje imposible. La velocidad de liberación es de Paul Virilio, yo se los puse ahí. El viaje imposible no se los puse, es de Marc Augé, porque ya hay otros libros de Marc Augé mejores, pero la verdad que creo que hoy, para el momento que estamos atravesando de mundo, el Homo Deus es un librazo. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Buen teórico, muy buen teórico. Estuvo muy bueno tenerlo presencialmente, la verdad. Muchas gracias. Ustedes me ayudaron mucho también, porque me ayudaron a darlo todos juntos. Me perdí el debate del chat, que ya me lo voy a leer ahora.